Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo un book tag que se llama el book tag de los costos. Me ha nominado mi preciosa, mi maravillosa Rebeca de Un libro más, nunca uno menos, que ya sabéis que la adoro y me hace muy feliz que me haya nominado. Así que, bueno, os voy a empezar porque son 10 premisas. Libro que más te costó conseguir. A mí los libros que más me cuestan conseguir en general son los libros de kiosco. Ya veis que no es que sean muy caros, es que yo no tengo kioscos. No sé si os pasa en vuestras ciudades, en vuestros países, pero aquí donde yo vivo están cerrándolos todos. Y todas las cosas de colección, que soy muy fan de las cosas de colección, esto de los primeros números, pues es que es muy difícil de conseguir. Así que yo lo que suelo hacer es encargarlos a mi madre. Quiero decir, yo tengo una librería no muy lejos y ahí sí traen, pero claro, tiene que ser que te lo vayas a hacer la colección entera. Y yo a veces solo quiero un par de libros, no me voy a gastar, ¿sabes? 600 euros en una colección entera de X. Pues esos son los libros que a mí más me cuestan encontrar. Fíjate tú. Libro que más costó terminar. Pues mira, hace poco me leí Luna Nera, que no lo tengo a mano porque lo he subido ahí arriba para tenerlo lejos. Luna Nera, un suplicio, de verdad. Y yo no quería, pero a mitad del libro empecé a leerlo en diagonal, en digital, iba a decir, en diagonal, porque veía que me iba a meter en un parón lector porque no quería leerlo. Es que era muy aburrido. Es que es tremendamente aburrido. Luna Nera es muy aburrido, yo lo siento. Libro que más te costó entender. Entender por qué el autor lo escribió. Entender por qué el protagonista es así. Entender lo que está pasando porque tú eres una gilipollez. Y es, ¿cómo era? Muerte en Hollywood. Que es un libro muy cortito, pero creo que no llegaba a 200 páginas, que no me terminé, lo abandoné. Era de un señor que es guionista de Hollywood, ¿vale? Un señor estupendo, maravilloso, ¿sabes? Un señoro, perdón. Es un señoro que es guionista de Hollywood. Es ideal, ¿vale? Ese señor ve cómo matan a una chica. Entonces, lo que hace él, con su, que es muy listo él, ¿sabes? Es una pasada, pues quiere hacer un guión hacer eso con nada más, ya está. Y bueno, pues empieza a hablar con personas, es que no, es todo tan tonto, es todo tan machirulo, es todo tan... No lo entiendo. Libro que más te costó prestar. No es uno, son varios y son mis libros favoritos. Aunque, ojo, que siempre hay elegidos a los que yo les dejo mis libros favoritos. Pero fuera de los elegidos, esos libros no salen de casa. De hecho, si puedo evitar, ninguno de mis libros sale de casa. Si lo puedo evitar. Aquí no sale nada de casa. Así que ahora que lo digo, todos me cuestan. Todos. Por saco. Libro que más dinero te costó. Las ediciones de Akal, el de Lovecraft y el de Poe creo que eran más caros. Aún así, quiero recordar que el de Lovecraft es el más caro de todos. Es que no he mirado el precio. Libro que menos dinero te costó. Que me costó 1,99 €. Lo compré en digital. Y digo eso porque me da igual, porque me encanta, porque lo adoro. Es muy baratito. Y es el libro de Sheila G. Frutos que se llama El Irion entre la luz y la oscuridad. Que fue hace nada menos. O sea, que lo tengo bien fresquito y me gustó muchísimo. Un libro de fantasía con dragones. Ojo, me encanta. Y además es cortito, se lee en nada. Yo me lo leí en un día. Me senté, me lo leí del tirón. Y libro que no te costó nada de dinero. Oh, además lo tengo a mano. Ojo. El de Valentina. Es que me le mandó la autora para hacerle una reseña. Y me gustó un montón. O sea, me hizo muy feliz. Vale, que a mí no me suelen mandar mucha nadie. O sea, nadie, la verdad. Pero me hace mucha ilusión. Una, porque le caí bien. Y, a ver, saber que caigo bien a alguien, pues sube un pelín el ego. Un poquito. Y otra, porque además, protagonista gordita. Es ideal. Enlace a Amazon, os la dejo, esto es maravilloso. Libro del que más te costó desprenderte. Inocencia impetuosa. Siempre me acordaré de ese libro. Me tuve que deshacer de él porque se deshacía. O sea, literalmente, cada vez que lo cogía se caían más hojas.
y me gustó muchísimo, muchísimo. Tenía la portada ya destrozadito, pobrecito. Y me gustó muchísimo, es un muy buen libro. Y me gustaría, claro, recuperarlo, ¿no? Pero me gustaría otro libro, o sea, otro volumen que no se me rompa. Te juro, no he tenido un libro más roto que ese. Pero qué mal. Está destrozado. El libro que más te costó devolver. Lo bueno es que una amiga y yo lo que hacemos es dejarnos libros, ¿vale? Yo le dejo uno, ella me dejó uno. Entonces siempre está, aparte del honor en juego, claro, cuidado que haces con ese libro porque tu libro está en juego también. Ojo. Pero cuando me dejó El amor en cifras, el tercer libro, que no me acuerdo, el 11, el 11 cosas que no sé qué con no sé cuántos, ese, me gustó muchísimo ese libro. Y lloré cuando me despedí. Pero bueno, luego me dieron el mío y me puse contenta. Es lo que tiene. Libro que más te costó recuperar. Mira, pues voy a decir uno que aún no tengo, que lo dejé a mi sobrina. Y es la recopilación de los hermanos Grimm de Alma Ilustrado, que lleva tiempo ya. Pero es mi sobrina, sé dónde vive, pues un día voy armada y lo recupero, ya está. Y hasta aquí el book tag, pues tampoco era tan largo. Y voy a nominar a Alma Lectora, porque me nominó en el anterior book tag, así que pues ahora paso pelota. Y porque la adoro, la quiero, la amo y siempre es amor verla. Y José Luis García Bullago, JL García Bullago, que es todo el nombre, porque es que últimamente me acuerdo mucho de él, porque desde que me leí Gideon la novena, me acuerdo muchísimo más de él. Sobre todo cuando vi una piscina. Si queréis saber qué le pasó a él con Gideon y una piscina, tenéis que buscar el vídeo que él comenta, Gideon, porque maravilloso todo. Y ya está, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!